Buenas tardes mis chicos, somos Arias y José. Nuestro proyecto final de filosofía es un video sobre Aristóteles y Platón. Entonces acompáñenme a esto. Está increíble historia. Ahora, hablemos de Platón, primeramente. Es el primero de los importantes que vamos a tratar hoy. Ok, pero ¿quién era Platón? Platón era un estudiante de la academia que tenía aproximadamente 28 años para cuando murió Sócrates. Nació de la alta realeza y pues fue un gran pensador político de entonces, ¿no? También era gimnasta y fue luchador de los Juegos previos a los Olímpicos. De hecho, por eso su apodo, Platón, significa hombros anchos. Pero sí, decimos que estuvo en la academia, ¿no? Era la escuela de Sócrates y que tenía 28 años para cuando él murió. Pero, ¿quién es Sócrates? Bueno, Sócrates es un filósofo que creció en Atenas y fue el único lugar donde vivió. Él principalmente creció en la guerra entre Atenas y Esparta, donde Atenas perdió, generando así una pérdida inmensa a la fe en los dioses. Entonces, Sócrates se preguntó, ¿por qué pasa esto? Y no más dijo, perdimos la virtud. Intentó recuperarla de distintas maneras y creó así el arete, que es la búsqueda de la virtud. acompáñenos. Sigamos con nuestro conocido Sócrates. Nuestro amigo, que, como ya mencioné, nació en Atenas, tiene una teoría muy popular, de hecho, que muchos historiadores buscan su respuesta, pero no se sabe. La teoría es la siguiente: ¿él en verdad existió o fue un invento de nuestro queridísimo Platón? Como ya sabemos, Platón estaba tirando más para la otra cuadra que para la de esta. Entonces, no se me haría raro, pero bueno, después de tanta cháchara, sigamos con lo importante. ¿Qué hizo Sócrates? Sócrates pensó en lo siguiente: ¿cómo vamos a responder las preguntas fundamentales con la realidad última? Preguntas como ¿cómo vamos a vivir el día a día? ¿Cómo vamos a cumplir nuestras necesidades básicas? Como dormir, comer, cosas tan sencillas que no se responden con algo tan complejo. Entonces, ¿qué pensó Sócrates? Él dijo, para hallar eso, las personas tienen que encontrar la realidad última desde su interior, negando su propio conocimiento actual. Entonces, ¿qué hizo? Como cualquier persona normal, profe, aquí viene un spam, él hacía entrevistas callejeras. El spam es el siguiente: hay una cuenta en Instagram que se llama Oli, los videos son muy buenos. Ya, fin del spam. Sigamos con eso, él hacía preguntas creativas y muy profundas para que las personas encontraran la verdad a su manera. Él hacía preguntas tan chistosas, tan distintas que quizás lo miraban mal, pero bueno, no le importaba, porque habían otras personas que hacían lo mismo que él, pero de manera más peor. Entonces, esas personas son los conocidos sofistas. Los sofistas eran un grupo de intelectuales, eran estudiantes y profesores también de la retórica. La retórica es el arte de dar discursos, mover masas con palabras para que piensen igual que tú. Petro. Real. Básicamente ese era su trabajo, pues tenían una lengua ladura, tenían severo poder de persuasión para que la gente pues pensara igual que ellos. Pero otra de sus tareas importantes era contradecir todo lo que decía Platón. No estaban de acuerdo en nada. ¿Por qué? Mi amigo Platón, como mencionaba mi compañero, decía como la realidad es universal, es la misma para todos, eso no cambia. ¿Por qué? Porque es un concepto metafísico, o sea, es algo que existe y no cambia según la persona. Pero los sofistas le decían como, no señor, la realidad es subjetiva,
la realidad cambia porque depende del plano natural, o sea, de lo que pasa ahorita y ahora y de lo que es real. Bueno, sigamos con lo siguiente. Continuando con Sócrates, vamos a decir que Sócrates tenía un pensamiento, bueno, creó un pensamiento con el cual iba a hacer que las personas hayan la respuesta de la realidad. ¿Cómo se llamaba esto? Esto se llamaba de una manera, dialéctica. Así que acompáñenme. Hagamos esto. Sigamos con lo que ya les dije, la dialéctica. ¿En qué consiste? Empezando con lo siguiente. Reconocer nuestra propia ignorancia. De hecho, hay una frase muy famosa, o la más famosa de la filosofía, creería yo, que es: yo solo sé que nadie sabe. Que tú mismo la has dicho muchas veces. Pero bueno, ¿en qué consiste esa frase? Hay que saber que nuestro conocimiento es muy poco, así que para hallar la verdad hay que reconocer nuestra propia ignorancia. Con este concepto ya entendido, hay que empezar con lo principal, la mayéutica. La mayéutica funciona, la mayéutica se define en distintas maneras, pero la principal es un pensamiento que creó Sócrates para lo siguiente: que cada persona halle la verdad propia y encuentre su verdad universal. Hay distintas maneras, distintas características, pero vamos a decir las principales. Son un dialecto entre dos personas, las cuales hablan de preguntas ya precreadas, donde ellos mismos se preguntan para que cada uno piense y halle su respuesta. Ejemplo, hay dos casos, alumno y maestro. El maestro le va preguntando al alumno, pero sin ninguna ayuda. El alumno tiene que responder según su criterio, así mismo debe encontrarlo. Pero bueno, ya me alargué mucho. Vamos a seguir con el alumno de Sócrates, nuestro gran y conocido filósofo, Platón. Ok, Platón. Como mencionamos, Platón era un estudiante de la academia, la escuela de Sócrates, ¿no? Él afirmaba que solo los geómetras entraban ahí. ¿Por qué lo decía? Él decía que el universo no es solo lo que nosotros pensamos, sino que el universo está más compuesto desde formas matemáticas. Fue por eso que se dedicó a la investigación intelectual, ¿no? A las ciencias y a las políticas y a todos esos saberes, ¿no? De allí sacó una idea, una teoría basada en las ideas. Dos mundos, uno ideal y uno realista, el mundo superior y el terrenal, o pues también conocidos como el mundo de las ideas y el mundo sensible. En el mundo de las ideas está todo lo que puede llegar a ser todo, o sea, ya en su máxima definición, o sea, todo simplemente está en su último estado. Por eso es que están todas las ideas perfectas de todas las cosas que existen. En cambio, acá en el mundo terrenal simplemente está como ese intento de llegar a ser esa perfección. ¿Y por qué? Platón decía que las ideas no es algo que se genere en nuestro cerebro en realidad. O sea, las ideas no dependen de nuestra carne terrenal, sino que las ideas tienen más un preexistir dentro de nuestra alma. Y es ella misma la que nos las comunica y trata de tener esa reminiscencia y ese recuerdo que nosotros tratamos de tener acerca de ese gran mundo superior. Entonces, lo que nosotros hacemos durante toda nuestra vida simplemente es tratar de imitar eso que vimos allá arriba, porque eso sigue estando en nuestra alma, que es más vieja que nosotros y existió desde siempre, y ella sí tuvo la capacidad de ver esas ideas. ¿Caíste? Platón también tenía un mito bastante famoso, de hecho, pues sí, era conocido, ¿no? Se llamaba el mito de la caverna. El mito de la caverna estaba pues encargado de pues ejemplificar esta idea que le estaba tratando de compartirnos, lo de los dos mundos. Este mito trata sobre una persona que se permitió ver más allá, ¿no? Como decía, se permitió conectar con su otra parte existente de su alma, ¿no? Y se permitió usar más de los sentidos que tenía dispuestos y así logró alcanzar el mundo superior. Vamos a contárselos, ¿no? Este mito pues involucra a unas personas dentro de una caverna que estaban
ligeramente atascadas ahí dentro. Tenían la realidad un poco distorsionada. Vamos a verlo. Bien. Yo voy a ser el encargado de contarles. El mito de la caverna consiste en que unas personas fueron encerradas desde pequeños en una cueva, como su nombre ya indica, donde unas personas del exterior les mostraban sombras. Entonces las personas de la caverna creían que eso era todo lo que existía, que esa era la verdadera realidad. Pero una persona, un curioso, un aventurero, se dirigió en busca de su libertad, dándose cuenta de que todo lo que había aprendido era una farsa. Aprendió que todo lo que está en este mundo, en toda la tierra, no es real tal cual como nosotros lo conocemos, sino que hay una forma más perfecta donde todo es como debe ser. No hay nada malo, no hay corrupción, no hay nada. Así funciona este mito. Así que les dejo con mi compañero. Logró acceder al mundo superior. Eso nos cuenta el mito de la caverna. Y pues sí, es interesante ver cómo se conecta, ¿no? Bueno, este es el final de la presentación. Muchísimas gracias por escuchar y nos veremos en la próxima. Pregunta. Bueno, profe, te tengo una pregunta muy importante. ¿Cuál fue tu blooper favorito del video? Espera. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Bloopers? Bloopers, sí. Me gusta. Chicos, lo tengo.